Sí, mis hermanos. Entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora el trasfondo cultural griego. El Imperio Romano no es el único aspecto del trasfondo cultural que debemos considerar. Los romanos estaban edificando por encima del fundamento puesto por los griegos bajo Alejandro Magno anteriormente. Ese proceso, ¿cómo se llama ese proceso de hacer griego a todo el mundo? Helenización. Los helenistas helenizaban. La helenización era esa política de Alejandro Magno y sus sucesores. Alejandro Magno, por lo menos, no hay tanta evidencia de que usaba esto en una manera de persecución, pero sus seguidores, como Antíoco y otros, sí convertían la helenización en un proceso de persecución de otras religiones, y los judíos específicamente. Debido a la homogeneidad forzada por los helenistas, esto creó una cultura parecida en cada parte del imperio. Había pocas partes del imperio romano que no habían sido afectadas por esa helenización, sobre todo la parte occidental, la parte de donde estaba Roma antes de Alejandro Magno. Aunque los reinos helenistas se habían convertido en provincias romanas, algunos efectos de ese proceso se hicieron parte de la cultura romana también, como el idioma, las filosofías y la religión. Esos son tres aspectos claves que vamos a considerar. Ahora, en primer lugar, el idioma es el detalle más importante. El idioma principal del primer siglo es el idioma griego, pero específicamente el griego koiné. El griego koiné fue producido por Alejandro Magno. Alejandro Magno era un hablante del griego ático, que era el dialecto hablado en Atenas. Difundió su propio dialecto por todas partes de su imperio y enseñaba ese idioma a todos que conquistaba. Con el tiempo, ese dialecto se mezcló con los idiomas nativos, se hizo un poco más sencillo al enseñarlo a otros que no lo hablaban como su idioma nativo. Se convirtió en el griego koiné o el griego común, un dialecto común en todo el imperio. Ese idioma es el idioma de todos los libros del Nuevo Testamento. Incluso la Septuaginta es griego koiné y también los primeros escritores de los padres de la iglesia también hablan griego koiné. Aunque el latín avanzaba en ese tiempo en el occidente, el arameo se usaba en Israel e incluso en el Nuevo Testamento hay evidencia de otros idiomas locales que se hablaban. Casi todos podían usar el griego koiné y era el idioma de negocio. El desarrollo y expansión del idioma griego provee muchas ventajas para el cristianismo primitivo. En primer lugar, a la traducción del Antiguo Testamento, a la Septuaginta. Esa traducción tiene un rol muy importante en el judaísmo de la diáspora e incluso el cristianismo. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo vienen de la Septuaginta. Segundo, el griego koiné proveyó un idioma universal que ayudó con la misión de la iglesia. Un idioma casi universal hizo la expansión de la iglesia más fácil. Como el día de hoy, uno puede bendecir a muchas naciones al hablar inglés o muchas naciones a través de hablar español, porque es un idioma que se habla en una gran porción del mundo. Toda Sudamérica conoce español, menos solo algunas tribus, ¿cierto? Todo Centroamérica y muchas partes de Norteamérica conocen y hablan español. Entonces, es algo parecido. Entonces, la misión es mucho más fácil. Yo puedo enseñar y bendecir a hermanos desde el sur de Chile hasta Canadá o hasta los Estados Unidos, porque hay hispanohablantes en todas esas partes. Y así era también en ese tiempo. Pablo podía ir hablando griego y podía hablar desde Palestina hasta Roma misma y ser entendido. Vemos evidencia de latín y que latín era todavía el idioma oficial del imperio, aunque griego es lo que todos hablaban, pero el latín era como el idioma administrativo de Roma, del original, del Senado, era todo en latín. Y vemos eso en el Nuevo Testamento también, porque en qué idiomas pone el letrero sobre la cruz de Cristo. Ajá, entonces griego, latín y hebreo, pero probablemente era arameo. Entonces tenemos
esa realidad de latín, que aún en Palestina, por lo menos era algo oficialmente usado. ¿Por qué poner latín? No es que se hablaba mucho, pero oficialmente los centuriones probablemente sí lo hablaban o lo usaban en una capacidad oficial. Tercero, el uso de este idioma común, a contraste del griego literario, hizo que el Nuevo Testamento fuera entendible por todos. Por lo general, el Nuevo Testamento se escribe en lenguaje común. Eso ayudó a alcanzar a todo tipo de persona, desde el esclavo hasta los de las clases altas. Ese aspecto del trasfondo griego es muy importante y el aprender griego es muy importante, especialmente para pastores, estudiantes de la Biblia. En segundo lugar, otra influencia que vemos en el Nuevo Testamento, no quizás directamente, pero sí aparecen estas cosas, es la filosofía. Alrededor del siglo V a.C., en Grecia, la filosofía había llegado a un lugar muy importante de la cultura griega. Para algunos se había convertido en una religión. Incluso la filosofía era tan importante que cuando Platón habla del mejor rey, del mejor líder, lo describe como un filósofo. El mejor rey, el mejor líder de una nación va a ser un filósofo. Hay 4 grupos clave para el estudio del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva. El epicureísmo, el estoicismo, la escuela cínica y el platonismo. En primer lugar, la filosofía en general significa philo, que de amor, y sofía, sabiduría. Es el amor de sabiduría. Hay 3 consideraciones principales del filósofo: la metafísica, la epistemología y la ética. La metafísica tiene que ver con 3 preguntas principales: la fuente y naturaleza del ser y la existencia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay muchas cosas y no solo una? ¿Qué provee unidad de toda diversidad? La pregunta del uno y de los muchos. Esa pregunta clásica del griego, de la filosofía. En la historia de la filosofía no hay tanta evidencia de esto en el Nuevo Testamento, pero la iglesia primitiva sí lo va a mencionar mucho. Tenemos uno de los primeros filósofos griegos que se llama Tales, desde el tiempo de los babilónicos. Y Tales, él consideraba mucho la pregunta del uno y los muchos, el uno y el mucho, que vivimos en un mundo que hay tanta diversidad, ¿cierto? Hay tantos materiales diferentes, personas diferentes. ¿Qué puede dar unidad a todo esto? ¿Qué puede explicar por qué hay una unidad en medio de toda la diversidad que vemos? ¿Y cuál era su respuesta? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el detalle? La materia, la esencia que provee ese arqué. Esa esencia, ese principio unificador que da significado y unidad a todas las cosas que existen. Para Tales fue agua. Porque para ser esa esencia, todos tienen que depender de agua o ser formados de agua. También agua tiene que poder moverse a sí mismo. Agua tiene que poder dar vida, porque esas son las preguntas de existencia, cómo existimos, cómo tenemos vida y cómo podemos movernos. Entonces él, considerando las propiedades de agua, veía como todos dependemos de agua. Los árboles necesitan agua. Los animales toman agua. Los seres humanos necesitamos agua. Entonces, agua es necesario para nuestra vida, ¿cierto? Da vida. También agua forma parte de todo lo que existe. Casi todo tiene agua de alguna manera. Nosotros somos mayormente agua en nuestro cuerpo. Entonces hay algo increíble acerca del agua. Incluso cuando él ve los ríos, ve las olas del mar, que quizás no entender el proceso de la gravedad de la luna y cómo eso provee la marea, el mareo y todo eso. La marea.
llega a la conclusión, mira, y agua puede moverse a sí misma, ¿cierto? Las corrientes de un río, las olas del mar, es el agua moviéndose a sí misma. Entonces, para él tiene mucho sentido decir que agua era ese arqué, esa esencia que daba unidad a todas las cosas. De ahí, después de él, otros decían, no, no es agua, sino es fuego. No es fuego ni es agua, sino es aire. No es aire, sino es tierra. Y tenemos los 4 elementos. Y de ahí otros decían, no, hay una quinta esencia. Una quinta esencia que unifica a todos los demás. Esa era una pregunta importante. La epistemología era cómo conocemos esas cosas. ¿Cómo conocemos esas cosas? ¿Cómo conocer? ¿Cómo llegamos al entendimiento? Y había el racionalismo, había el empiricismo e incluso había un tipo de racionalismo a través de transmigración. Algunos que mi alma ha vivido por todo el tiempo, entonces tengo que abrir los secretos de la memoria en mi alma. Puedo acceder a la memoria de mi alma, porque mi alma es parte del mundo de las formas, como decía Platón, parte de lo divino, es una chispa de la divinidad dentro de mí, y tengo que despertar eso a través del proceso socrático, a través de preguntas, y puedo revivificar ese conocimiento anterior y muchas otras cosas así. Ok, entonces el epicureísmo. Ese es el nombre de una escuela empezada por el señor Epicúreo. Epicurio enfatizaba la importancia del placer. Aunque algunos usaban esto para perseguir el placer sexual, como los sirenicitas, Epicurio enfatizaba el placer del pensamiento, la amistad y el contentamiento, encontrando placer en esas cosas, mientras otros, obvio, lo usaban de una manera malévola. Epicurio enseñaba el libre albedrío y era materialista, es decir, todo es de materia. Con esas dos opiniones quería librar a sus discípulos del temor a los dioses. Los dioses no interfieran en la vida de los hombres y no hay una resurrección. Por lo tanto, no deberíamos temer a los dioses ni la muerte. La ética de Epicurio consistía en perseguir el placer máximo y el dolor mínimo. Vivir de tal manera que maximiza el placer y minimiza el dolor. El estoicismo deriva su nombre de la stoa poikile, o el pórtico pintado, donde Zeno, el fundador de esa escuela, enseñaba. Entonces lleva su nombre de aquellos de la stoa, del estoicismo. Zeno era de Ciprio, pero se mudó a Atenas en 330 a.C. A contraste de los epicúreos, los estoicos enfatizaban el rol de la razón en la búsqueda de la verdad, no el placer. También tenía una idea de un alma, de una materia más alta que la del cuerpo, que sobrevive la muerte del cuerpo. Entonces, la idea de una alma espiritual. Había una conexión íntima entre los dioses y la razón. Por esa razón, tenían una religión panteísta que hacía que el mundo y los hombres fueran como una extensión de los dioses. Con el énfasis en la razón, aún el universo es razonable. Por lo tanto, los estoicos enfatizaban el rol de la providencia y la soberanía. Todo era gobernado por un poder fatalista. La meta de la vida es una vida razonable, una vida armoniosa. Lo importante es aceptar las decisiones de la providencia y ser feliz en medio de las circunstancias de la vida. La felicidad principal viene de una vida virtuosa. Unos estoicos importantes son Séneca y Marco Aurelio, el emperador. Unos identifican semejanzas entre el estoicismo y el cristianismo, pero hay que darse cuenta de que esas consideraciones vienen de presuposiciones muy distintas. Es verdad que Pablo era familiar con el lenguaje y la literatura del estoicismo, porque incluso cita dos veces a un autor estoico. Pero hay una diferencia grande en su manera de presentar las cosas. Entonces, muchas veces el estoicismo se asocia hoy con antiemocionalismo. No tienen emoción.
Pero podemos ver cómo eso llegaba a ser parte de las manifestaciones de esto, en esa idea de someterse a la providencia, someterse a lo que sucede. Uno está en un proceso de una mente universal, hay una mente que está gobernando las cosas y mi razón es conectarme con eso y someterme a esa razón suprema. Entonces uno puede ver cómo eso produce no emoción, sin emoción, porque cuando algo mal pasa no me entristezco porque estoy unido a esto, pensando conforme a eso. Cuando algo bueno sucede, también es algo parte de una providencia fatalista por encima. Esas son las dos filosofías que aparecen explícitamente en el Nuevo Testamento y son los dos parte del grupo con quien Pablo debate en Hechos 17. La escuela cínica no se encuentra explícitamente en el Nuevo Testamento, pero algunos eruditos quieren decir que Cristo mismo era un cínico, y por eso lo menciono aquí. Los cínicos eran un grupo de predicadores itinerarios que preferían vivir según una regla de simplicidad. Entonces uno puede ver cierta semejanza entre eso y la vida de Cristo. Enfatizaban los placeres sencillos y predicaban en contra de las vidas elegantes de los ricos. Esa escuela empezó con Diógenes de Sinope en 400 y después. Debido a esos paralelos superficiales, los del Seminar de Jesús, un grupo del último siglo que reinventaban a Cristo y buscaban a Cristo en fuentes externas y no en los evangelios. Sin embargo, no hay testimonio de la presencia de los cínicos en Palestina en ese tiempo, y además esos paralelos son meramente superficiales. E incluso a través de la gracia común, siempre va a haber ciertos detalles de conexión. Incluso podemos ver detalles de conexión en todas esas filosofías con el cristianismo. Pero eso no significa que el cristianismo sea epicurismo, o sea estoicismo, o sea cenicismo. Todo es diferente. La última escuela que vamos a analizar, y solo brevemente, es el platonismo. Platón no tenía mucha influencia en sus propios días, pero con la renovación de su filosofía por Plotino, 200 después de Cristo, dos siglos después de Cristo, tuvo un impacto muy grande en la iglesia primitiva. El platonismo llegó a ser, o el neoplatonismo, llegó a ser una de las fuerzas filosóficas más importantes en la iglesia primitiva. Incluso algunos haciendo cierta síntesis entre el cristianismo y el platonismo. Platón tenía una separación, una dicotomía entre el cuerpo y el alma. El alma es la silla de la razón y es eterna. El alma es la única conexión que tenemos con el mundo de lo ideal, el mundo de las formas. Platón trataba de responder a la pregunta del uno y el mucho. ¿Cómo puedo explicar la unidad en toda la diversidad de lo que vemos? Lo hace por decir que podemos identificar una silla, porque una silla ideal, porque hay una silla ideal en el mundo de formas, de la cual la silla que vemos en la materia, en la existencia, es una copia de esa silla. Y nuestra alma viene de ese mundo de formas y sabe reconocer las copias de lo que ha visto en el mundo de las formas. La diversidad que encontramos es debida al hecho de que todas las sillas en el mundo son copias imperfectas de la silla ideal. Silla es solo un ejemplo, no es, puede ser cualquier cosa. Platón describe su filosofía con la parábola de la cueva. Había un grupo de hombres encadenados en una cueva. No podían ver el mundo fuera de la cueva, pero en ciertos momentos la luz entraba y podían ver las sombras de figuras y personas en la pared de la cueva. Así Platón describe a los hombres. Pero el hombre que perfecciona el uso del razonamiento es el hombre que se suelta de sus cadenas y puede salir de la cueva para ver cara a cara a las personas haciendo las sombras. Y hace eso a través del proceso socrático. Esta filosofía no se menciona en el Nuevo Testamento, pero algunas ideas, quizás de los gnósticos, reflejan ciertas influencias platónicas, y en la iglesia primitiva es algo muy importante. En tercer lugar, la religión griega se caracteriza por dioses antropomórficos, es decir, dioses como si fueran hombres.
Ellos cometen adulterio, asesinan los unos a los otros, tienen hijos, luchan en guerras, son muy antropomórficos. Viven, mueren, pecan. No representan un estándar moral, sino que aquellos a que complacemos por sacrificio o por participación en los juegos griegos. Los muchos dioses griegos habían sido adorados por muchos años cuando los romanos los agregaron a su panteón. Casi nunca se adoraba a todos los dioses, pero había sectas. Entonces había un dios de guerra, un dios de cultivos, un dios de mujeres, de fertilidad, dios de hermosura. Venus era la diosa de la hermosura y muchos otros. Y cada uno era el tío de otro dios, o el hijo de otro dios, o el hijo de dos otros dioses, o una colección muy extraña de familia. Una familia muy desordenada, pero todos los dioses. Por ejemplo, en una secta importante en este tiempo era la secta de Dionisio, que adoraba a este dios por emborracharse y por tener orgías grupales. Otra secta importante que aparece en el Nuevo Testamento es la secta de Diana o Artemisa en Éfeso. Artemisa era el nombre de una diosa tradicional en Éfeso, pero antes del tiempo del libro de Hechos, ella se había identificado con la diosa griega, la diosa de la casa y del nacimiento. Tenemos Zeus o Júpiter. También hay Juno y Hera en griego. Apolo en griego, el dios de Ares, el dios de guerra, o Marte en Roma. Poseidón y Neptuno, como dijimos. Hades, o el dios de los muertos, y Plutón. Los dioses se los honraban por la construcción de templos, esculturas y sacrificios. Como algo típico del paganismo, había una continuidad entre el ídolo o los sacerdotes o sacerdotisas del dios y el dios mismo. Es decir, si uno sacrifica al ídolo del dios, el dios mismo lo recibe. Si uno utiliza los servicios de una sacerdotisa, a veces una prostituta, está teniendo esa relación con la diosa misma. Por esos medios podemos obtener el favor de los dioses. La magia también es una manera de afectar a los dioses y conectarse con ese poder espiritual por encima del mundo. Otra cosa interesante en esas religiones es el uso de los presagios y la astrología como parte de su cosmovisión. La astrología era más característica de la religión romana, es decir, usando las estrellas y la posesión de las estrellas para predecir las cosas. Pero esos tipos de continuidad son características de la religión pagana del primer siglo. Viene de un tipo de fatalismo y continuidad, que todo el mundo es unido y es un ciclo continuo. Como vimos en cuanto al alma. El alma es un ciclo yendo de vida en vida por todas las generaciones. Un presagio es cuando un profeta de un dios profetiza un acontecimiento debido a la repetición de ciertas cosas. Por ejemplo, hay una migración extraña de cierto pájaro, o viene una plaga de langostas, y algo más sucedió en ese año. Entonces, debido a que eso sucedió en algún momento, se espera que cuando ese otro evento suceda de nuevo, lo otro también va a suceder. Entonces, una vez hizo un sacrificio y el hígado de la cabra estaba muy grande. Y en ese mismo año murió el emperador. Entonces, la próxima vez, cuando encuentren una cabra con hígado hinchado, significa que el emperador va a morir también. Entonces, van conectados esas cosas. Entonces, esta constelación apareció en ese tiempo cerca de este planeta. Y entonces, eso sucedió en ese año. Hubo una erupción de un volcán. Entonces, la próxima vez que aparece juntas, así, también uno espera lo otro. Además, en este tiempo había muchas religiones misteriosas con ritos, baños rituales y cenas de comunidad. También había una serie de ritos para comenzar en esas religiones. Y a veces incluso tenían
algo parecido al bautismo. Muchos han alegado que el cristianismo solo era una de esas religiones misteriosas griegas que recibió más atención que las demás. Esa es una locura. Por ejemplo, una de las supuestas semejanzas es que una de esas religiones tuvo la práctica de cavar un pozo en que ponía al principiante en la religión, ahí ponían palos por encima, que como actuaban como una alcantarillado o algo así, y iban ahí y mataban un animal, ahí por encima de eso, y se bañaban en la sangre que venía desde el animal. Y quizás uno puede ver cierta semejanza con el bautismo en eso, que hay un líquido cubriendo el cuerpo, pero es obviamente algo muy, muy distinto. La helenización de los siglos antes de Cristo construye un mundo donde el cristianismo podía fructificarse y expandirse y al mismo tiempo encontrar ciertas oposiciones. Debido a la filosofía, Pablo habla de cómo por eso ellos no recibían tan rápidamente, como los epicúreos, que no creían en el alma, una vida después de la muerte. Eran mucho más, se oponían a la idea de la resurrección. Debido a su idea de los dioses, se oponían a la idea de que Dios se hiciera hombre y que Él viniera y muriera, y que el Dios se crucificara. Era para ellos una necedad, como 1 Corintios 1 y 2 dice. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la filosofía o la religión griega. Corintios, también el libro de Hechos, capítulo 17, y otros textos también. Quizás Colosenses refleja algo de ese contexto también. Es importante entender ese trasfondo griego para tener un concepto amplio de todo el mundo del Nuevo Testamento, su mundo literario y también su mundo cultural e histórico. El segundo, o el tercer grupo que vamos a considerar, es el trasfondo judío. La parte más importante del trasfondo histórico y cultural en el contexto del Nuevo Testamento es el contexto de los judíos. Es muy importante entender la cultura y estatus del judaísmo del primer siglo. Ya hemos estudiado la historia del judaísmo desde el decreto de Ciro, pero ahora queremos ver las instituciones, ideas y aspectos del judaísmo que tienen un rol importante en el Nuevo Testamento. En primer lugar, hablemos de las sectas o los partidos que habían entre ellos. En el tiempo de los macabeos, 3 sectas judías empezaron: los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos y saduceos tienen un rol muy importante en el Nuevo Testamento. Los esenios no se ven en el Nuevo Testamento, pero son importantes en el estudio del Nuevo Testamento debido a algunas semejanzas, alguna iluminación de contexto religioso del tiempo y otros detalles acerca de esa comunidad allí en el desierto antes de Cristo. ¿Perdón? Los celotes. También. Pero no vinieron en el tiempo de los macabeos. Los fariseos son un grupo muy influyente y conservador en la historia de Israel. La primera vez que nos enfrentamos con ellos en la historia es bajo el rey Juan Hircano. Antes de ese tiempo, ese es 135 a 104, el primer líder de la dinastía Hasmonea. Antes de ese tiempo, había un grupo de conservadores llamados los Hasidim que ayudaban en la revuelta macabea. Durante su reino, los Hasidim se separaron de los hasmoneos. Ese grupo separatista se identifica con los fariseos. Esos fariseos enfatizaban la ley y tenían muchas interpretaciones tradicionales y buscaban tener una obediencia a la ley en vez de las tendencias hasmoneas a la helenización. Afirmaban que esas tradiciones vinieron directamente de Dios por medio de Moisés, pero no fueron escritas. Había escuelas diferentes dentro de ese grupo. Por ejemplo, una escuela más conservadora, unas escuelas más conservadoras como la de Shammai y otras más ligeras como la de Hillel. Shammai y Hillel son las dos escuelas sobre el divorcio. Shammai decía que no se podía divorciar simplemente solo por
temas de inmoralidad sexual. Y Hillel decía que uno podía divorciarse por cualquier razón. Si la mujer quema la comida o si termina siendo no tan bonita como antes, puede divorciarla. Ese grupo consistía primeramente en escribas y expertos en la ley, intérpretes de la ley. Su tipo de judaísmo llegó a ser la única versión, porque los fariseos son la única versión oficial de judaísmo que sobrevivió la destrucción del templo. Después de ese acontecimiento, empezaron a poner por escrito sus tradiciones y empezaron a sus varias escuelas rabínicas. De esas escuelas encontramos la mayoría de los escritos rabínicos, como la Mishnah, los Midrash y también los Targumes, o los comentarios del Antiguo Testamento. Los saduceos también empezaron en el tiempo de los asmoneos. Ellos respaldaban los asmoneos por lo general, a contraste de los fariseos. Su nombre tal vez viene del nombre Sadoc, saduqueos, el nombre del linaje de los sumos sacerdotes, porque mayormente estos grupos son sacerdotes. Y por eso no sobrevivieron la destrucción del templo, porque ya no había templo ni sacerdocio. Eran más estrictos en su interpretación de la ley y solo aceptaban el Pentateuco. No tenían las tradiciones como los fariseos. Tenían el control en el templo con sus ritos y en el Sanedrín. A contraste de los fariseos, no creían en una resurrección final ni en los ángeles, según Hechos 23:8. Después de 70, los saduceos dejaron de existir. Otro partido importante en el primer siglo son los esenios. No sabíamos mucho de este grupo antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. La mayoría de esos rollos vinieron de una comunidad esenia en Qumran. Se cree que ese grupo se separó del resto de Israel cuando Jonatán, el hermano de Judas Macabeo, recibió el oficio de sumo sacerdote. ¿Se acuerdan él no era de la familia sacerdotal, pero no era del linaje de sumo sacerdote? Entonces, debido a eso, muchos creen que los esenios se separaron, o esa comunidad de los rollos del Mar Muerto, se separaron bajo su líder, el maestro de justicia, quien iba en contra de ese establecimiento corrupto que él veía en Jerusalén. Esa perversión del templo a través de poner un sumo sacerdote que no era del linaje verdadero. Ellos son importantes para el Nuevo Testamento en varios sentidos. Uno, porque hay varias semejanzas entre algunas de sus enseñanzas y la cultura judía en general. Por ejemplo, hay un texto en el Nuevo Testamento que habla dice que Cristo en el Sermón del Monte, ¿has escuchado que se dice que debes amar a tu prójimo y odiar a tus enemigos? Pero la Biblia no dice eso, ¿cierto? Pero hay un texto casi que dice exactamente eso en los rollos del Mar Muerto. Entonces, es algo que refleja, por lo menos, no está citando ese texto necesariamente, pero reflejando una enseñanza tradicional común entre algunas de las sectas judías. Refleja esa actitud en ese tiempo. También refleja algo de la historia antes del Nuevo Testamento. También tiene una esperanza mesiánica muy parecida en muchos sentidos a lo que se ve en el Nuevo Testamento. A veces se conecta con el maestro de justicia o una figura posterior. La comunidad misma se veía como la comunidad mesiánica, como el remanente que el Señor había salvado. Entonces hay muchas semejanzas en el usar el lenguaje del Antiguo Testamento de ese remanente mesiánico que se aplica tanto a la iglesia como a esa comunidad de Qumran. Entonces eso es algo interesante. Por ejemplo, a la comunidad qumránica se veía como ese voz en el desierto. Vivía en el desierto y se veía como la voz del desierto que preparaba el camino del Mesías. El mismo texto que se usa para hablar de Juan el Bautista. Y por eso algunos han dicho que Juan el Bautista era un esenio. Pero no necesariamente. Un paralelo no significa identidad.